Bueno, vamos a empezar la sesión en lo que nos faltan un par de compañeros, a lo mejor luego empiezan a incorporarse. Entonces vamos a dejar la discusión de qué vamos a hacer la otra semana, a partir de la otra semana, cómo nos vamos a organizar para después del receso, ¿no? Entonces, por el momento, entonces vamos a empezar un poquito con el contenido. Vamos a seguir hablando de los cuestionarios. Vamos a hablar hoy de los cuestionarios, de las preguntas, para que me cuestionen cómo hice ese cuestionario tan a la carrera, pero que necesitaba información un poco rápida. Así que ese cuestionario que les mandé es un mal cuestionario, pero hecho con cariño. Y además porque después les puedo preguntar cosas a ustedes, pero solo quería tener como un poquito más de información sobre cómo podemos hacer, y además hoy que ya tengo claridad del salón de cómputo, entonces ya estoy más tranquila. Bien, voy a empezar a proyectar, nos quedamos acá, ¿no? Bien, entonces, buena parte de lo que van a ver acá está dentro de una lectura que es de un documento desarrollado por INEGI. Hoy en día, cada vez más, como recogemos información va avanzando, porque pues cada vez hay más tecnología, ¿no? Pero bueno, el diseño conceptual no nos lo podemos saltar cuando estamos diseñando un cuestionario, ¿no? El marco conceptual nos van a dar los temas, las categorías, las variables, las clasificaciones que vamos a utilizar para los datos, ¿no? Ahorita ya les voy a enseñar que a veces nosotros pensamos que las clasificaciones son cosas súper grandes, pero en realidad a veces es simplemente la codificación de nuestras categorías. Muchas veces en los diseños conceptuales también existen esquemas para la presentación de resultados, es decir que cuando yo estoy pensando en un cuestionario ya me estoy imaginando un poco cómo voy a preparar los resultados. Y obviamente vamos a tener los instrumentos de captación, que puede ser un cuestionario. Ya vamos a ver que hay cuestionarios físicos, hay cuestionarios que son en línea, hay cuestionarios que se los aplican las mismas personas, hay cuestionarios que necesitan la intervención de un entrevistador. Entonces, todo eso también se diseña, no se deja al azar. Y también hay criterios de validación. Estos criterios de validación tienen muchas veces que ver con los pases que hay dentro de los cuestionarios, quiénes van a llegar a ciertas preguntas y quiénes no. Y finalmente también en el proceso de captación. En el proceso de captación a veces también se necesita control por parte de quien diseña, para que los digitadores pues no estén cometiendo errores o no se salten, o bueno, es todo un asunto. Por favor, denme la chance a los que están en la sala de espera, Andrea. Entonces, bien, el instrumento de captación es el formato que se utiliza para el registro de los datos, ¿sí? No necesariamente es un cuestionario, ¿no? Porque en ocasiones nosotros nos imaginamos que se registra sola información con cuestionarios, pero a veces tenemos elementos como diarios, por ejemplo, en algunas encuestas de tiempo, más que un cuestionario, a las personas a veces se les dice que llenen un diario de actividades. También la NIC tiene un proceso en cierta parte, tiene una parte de cuestionarios, pero la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares también tiene un proceso que también se lleva un diario de gastos. Entonces también hay esos elementos, y a veces el registro no necesariamente implica que voy a cuestionar a alguien, entonces no necesariamente es un cuestionario. Imagínense que simplemente nosotros estamos recuperando información de las aguas lluvias y entonces hay una persona midiendo el agua lluvia, entonces eso no le está preguntando, hey, ¿lloviste? Sino que empieza y registra directamente, ¿no? Entonces, no necesariamente los instrumentos de captación todos van a ser cuestionarios, pero en ciencias sociales es uno de los que más usamos, porque normalmente nosotros entrevistamos a personas, estudiamos elementos que tienen que ver con las personas, entonces muchas veces nos abocamos a estas personas y les hacemos preguntas, ¿no? A
ciertos informantes, ¿no? El marco conceptual, como ya lo vimos, es todo ese proceso de operacionalización que nosotros hacemos y eso nos va a ayudar a ordenarnos, ¿no? En el proceso que ustedes hicieron la semana pasada de hacer la amistad, ya algunos entonces incluso bajaron a un nivel hasta ya de poner la escala de la pregunta, ¿no? Y eso ya los ordenó. Entonces, obviamente no podemos hacer un cuestionario sin hacer toda esta parte del marco conceptual y de la operacionalización. Muchas veces también se incluye un pequeño glosario, ¿no? Donde nosotros vamos a ir definiendo ya el concepto operacionalizado, ¿no? Normalmente hay un tema, ¿no? Normalmente las encuestas tienen un nombre, ¿no? La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que ya con solo el nombre nosotros ya nos imaginamos cuál es el tema, ¿no? El campo del conocimiento, ¿no? Muchas veces ese tema coincide con el título, ¿no? Luego vamos a tener también, ese es como el tema general, también vamos a tener categorías, ¿no? A veces el cuestionario también va siguiendo el mismo orden de nuestro proceso de operacionalización y vamos presentando categorías, ¿no? Normalmente esas son parte de las secciones, ¿no? Es como que ahorita, bueno, mire, le voy a hablar de la amistad. Primero hablemos del respeto de la amistad, entonces ya se hacen todas las preguntas del respeto de la amistad, luego de la confiabilidad, y así sucesivamente nosotros vamos creando secciones que muchas veces tienen coincidencia con las dimensiones de nuestro concepto. Las variables, como ya habíamos dicho en el proceso de operacionalización, ya son el concepto operacionalizado y nosotros muchas veces ya hemos predefinido antes cuáles son los valores posibles de esa categoría, ¿no? De ese concepto, ¿no? Entonces ustedes decían, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto aprecio le tiene al fulanito, ¿no? Entonces ya ustedes establecieron que esa es una variable y que cuáles son los posibles valores de esa variable, ¿no? Entonces ya la variable es como lo último, ¿no? Muchas veces las variables coinciden con los indicadores, y a veces los indicadores simplemente son operaciones de variables que nosotros recogemos. Entonces, normalmente en el cuestionario las variables se traducen en las preguntas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a abrir una base de datos, como vamos a hacer la próxima semana, es probable que haya una columna en cada una de nuestra matriz de datos que corresponda a una pregunta en el cuestionario y que nosotros la estemos trabajando básicamente como una variable. Entonces, la clasificación va a ser el ordenamiento de todas las modalidades nominales o intervalos numéricos admitidos por una variable. Y cada uno de esas modalidades se llama clase, ¿no? Ahorita ya me voy a meter al INEGI, igual que en la clase pasada, para que veamos algunos ejemplos de cómo INEGI publica estas clasificaciones y van a ver que hay un catálogo de parentesco, un catálogo de no sé qué, un catálogo de muchas cosas. Vamos a tener un montón de tipologías de cuestionarios, ¿sí? Dependiendo de ciertos elementos que tienen que ver con la forma del cuestionario, cómo se aplica, cómo se estructura, qué tipo de preguntas. Entonces, vamos a tener primero cuestionarios que son estructurados y cuestionarios no estructurados. En términos de análisis cuantitativo, es poco probable que nosotros veamos cuestionarios no estructurados. Pueden existir, pero son los menos. El cuestionario estructurado, como ustedes se lo imaginan, es como el cuestionario que ustedes imaginan, el Google Form, que tiene ahí las preguntas, las posibles respuestas, y además se tiene bien claro cuál va primero, ¿no? Si ustedes se fijaban en el cuestionario que les pasamos, si ustedes decían, no tengo clases antes, entonces se iban a algún lado. Si decían, no sé, y entonces se iban cambiando de secciones. Todo eso es la estructura del cuestionario. No solamente es que hayan preguntas, sino también el orden de las preguntas y quiénes llegan a ciertas preguntas. En el cuestionario no estructurado, se utiliza muchísimo más cuando nosotros estamos haciendo investigación cualitativa, porque normalmente parten de ciertas preguntas detonantes, ¿no? Y las personas pues empiezan a hablar, ¿no? Acá
pues yo voy a querer que el informante me cuente su experiencia y entonces a veces no podemos mantener un orden estricto, ¿no? Porque la conversación fluye, porque también a lo mejor yo voy a tener que cambiar ciertas formas de hablar, entonces, pero esto no se utiliza tanto en análisis cuantitativo. Hay dos tipos de cuestionarios, ¿no? Quizás ustedes ya no lo vieron, pero habían cuestionarios impresos, ¿no? Entonces, el cuestionario impreso obviamente es físico, ¿no? Ya ahorita ya casi todos los operativos se están pasando a cuestionarios electrónicos. Antes era como una cosa muy extraña que alguien tuviera alguna tablet, alguna herramienta para ir haciendo el cuestionario al mismo tiempo. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Normalmente siempre tiene que haber una parte de cuestionarios impresos ¿cómo que se llama? En estudios de gran envergadura, así como el censo, como grandes encuestas, siempre se maneja una parte de un cuestionario impreso por si de repente y tienen que andar ahí los encuestadores, por si se les arruina la tablet, sacan el impreso y ya pueden seguir haciendo el operativo. O bien, a veces en lugares de difícil acceso, porque en algunos casos incluso la información ya va quedando en la nube. Entonces, si no hay buenas conexiones o algo, entonces se utiliza el cuestionario impreso. Pero por lo general, el cuestionario impreso durante muchos años también se consideraba que tenía la ventaja en que permiten hacer un espacio de codificación y limpieza antes de la digitación. En los cuestionarios electrónicos, por lo general, la digitación se hace al mismo tiempo que el levantamiento de la información, lo cual puede ser una ventaja porque ya estamos teniendo la información inscrita a todo o sea, podemos tener información casi en tiempo real de cuando se está levantando, pero el problema es que a veces sí se necesitan como más entrenamiento para los encuestadores o bien que el programa esté como súper bien diseñado para que no traiga tantos errores, ¿no? Porque a veces es más difícil limpiarlos cuando ya están arriba que antes, ¿no? Entonces tienen ventajas y desventajas. Hoy en día, pues, ustedes imaginan que pues imprimir un cuestionario es muy caro, ¿no? Entonces cada vez más se está utilizando más los cuestionarios electrónicos y además que cada vez es más común tener tablets, son ahora más baratos, antes era como un lujo, ¿no? Y entonces cuando empezaban estos primeros operativos, los amigos de lo ajeno, ¿no? Eran como muy, ahí viene el encuestador, entonces también tenían sus peligros por ese lado, pero hoy en día cada vez más estamos haciendo cuestionarios electrónicos. Ahora, además de este formato, una cosa es que yo esté aquí como él, ¿no? Que yo estoy llenándolo yo solito, ¿no? Así como el que yo les mandé, ustedes se lo autoaplicaron, ¿no? Eso es autoaplicado. Entonces, eso es un cuestionario que el propio informante se ocupa de contestar, o sea que no necesita la intervención de otra persona para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un cuestionario para la autoentrevista. Y luego hay cuestionarios que están hechos porque ya pues digamos, el entrevistador ha sido capacitado y se necesita esa entrevista directa y entonces, independientemente de que sea impreso o no impreso, va a necesitar que alguien haga las preguntas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver a veces con la complejidad de lo que se está estudiando y a veces también porque un diseño para que el propio informante pueda hacerse la entrevista, primero implica que el informante pues sepa leer y escribir, que quizás para empezar eso, si solo a ellos los queremos entrevistar, pues está bien. También que el informante entienda el programa en el que se ha hecho el código para
para obtener la información y a veces hay algunos que son fáciles y hay veces hay cuestionarios que son muy complejos. Entonces, para poner exactamente las opciones y que salgan las pantallas adecuadas, entonces necesitan igual al entrevistador. Voy a ver aquí en el chat. Por acá me preguntan que si voy a regalar las diapositivas. No. A la lectura. Y me voy a contar que después de 5 años en la facultad, me di cuenta que a veces hago cosas buenas que terminan siendo malas. Y estaba yo en un examen y yo les pasaba todas las presentaciones y les dije, bueno, estos últimos 20 minutos tienen tiempo para sacar sus apuntes. Como yo les pasaba las diapositivas, no es que no es el problema del plagio, como yo les pasaba las diapositivas, me di cuenta que no tenían apuntes de nada. Y empezaron a abrir las diapositivas y ni siquiera sabían en cuál diapositiva tenían que ir para buscar las cosas. Ay, espérame. Es una chiquita. Oye, ya vuelvo. Entonces, me di cuenta que al darle yo todo, no tomaban apuntes, no hacían... Y si ustedes no toman apuntes o no procesan la información, en realidad, no... pues me di cuenta que no habían aprendido nada. Entonces, por eso, ustedes mismos me obligaron a no darles la diapositiva. O sea, igual quedan las clases grabadas y este texto está, ya ahorita si quieren se los mando exactamente. Este es un resumen, siempre les resumo, pero no me importa el plagio en realidad, sino que me importa más el proceso, porque ustedes ya no toman apuntes, ya no, o sea, no sé cómo tomarán apuntes, pero sí es un proceso cognitivo que les ayuda a procesar la información y los conceptos y sí, entonces por eso tengo de opción terrible no pasarles la diapositiva. Espero que comprendan mi postura. Pero ya ahorita les paso el texto, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos los cuestionarios que son para diferentes temas, entonces esos son multitemáticos y hay cuestionarios monotemáticos. Es raro que un cuestionario sea estrictamente monotemático, pero hay de multitemáticos a multitemáticos. En México hay encuestas especializadas de muchos temas, ¿no? Y esa es una gran ventaja porque permite profundizar muchísimo en ciertos elementos. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar el uso del tiempo, pues se van a ir a la encuesta del uso del tiempo y ahí está súper detallado. Ahora, eso no significa que, por ejemplo, yo quiero estudiar el uso del tiempo relacionado con el trabajo. Híjole, ahí va a ser un poco más complicado porque esta otra encuesta no tiene tan bien lo del trabajo. Entonces, a veces hay que hacer una elección sobre cuál tema tenemos que profundizar de acuerdo a las encuestas que estamos utilizando. En otros países con menos dinero, con menos proyectos, existen las famosas encuestas multipropósito y literalmente son multipropósito. O sea, tienen una cantidad de temas que ustedes no se pueden imaginar. Claro, tampoco se profundiza mucho en ellos, pero están todos en un mismo ejercicio, ¿no? Entonces, pues tienen sus ventajas y sus desventajas. En general, o sea, sí hay un tema común, pero casi todas las encuestas empiezan por una base común que se llama muchas veces TRH, que es la tarjeta de hogares, se llamaba desde que tengo uso de razón, la tarjeta de hogares, donde se le pregunta por el sexo, por la edad, por la escolaridad. Entonces es un pequeño cuadrito que casi siempre se incluye al inicio de las encuestas para tener información sobre las personas. Entonces, eso es según esto. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un diseño de cuestionario? Primero, necesitamos características generales del proyecto, las características del marco conceptual,
tener en cuenta el contexto de aplicación y los medios de presentación de los cuestionarios. Entonces, las características generales del proyecto, una de las cosas más importantes que va a importar en el diseño de nuestro cuestionario es el dinero, o sea, los recursos económicos y los recursos de tiempo, ¿no? Las características del marco conceptual, porque esto nos va a ayudar a crear las preguntas en sí, el contexto de aplicación, porque también esto va a ayudar a cómo nosotros preguntamos, y los medios de presentación de los cuestionarios, porque no va a ser lo mismo que la persona se lo autoaplique o a que alguien les haga las preguntas. Por ejemplo, a veces en algunos cuestionarios le dicen directamente al encuestador, mire, no lea las opciones, ¿no? Entonces ya eso ya cambia, ¿no? Porque le preguntan, mire, por ejemplo, en la POP que vamos a usar nosotros de la Fundación Vanderbilt, ahí hay algunas preguntas que le dicen no lea las opciones y luego se hace la codificación, porque hay preguntas que tienen que ver como cuál es el problema más grande que usted siente que hay ahorita en su país, ¿no? Entonces las personas empiezan a decir y ya hay cierto número de opciones que, como es una encuesta que se hace casi anualmente, entonces ya empiezan a ver y a marcar cuáles dicen las personas. Entonces, eso depende muchísimo, entonces, cómo se hace la pregunta, cuáles van a ser los medios de presentación y el contexto de aplicación. Por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta, en el censo, cuando las personas llegan a espacios donde no hablan español, pues tienen que tener una brigada especial y incluso encuestadores que hablen el idioma, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Tan fácil. Y luego, además, hay cosas como terribles que pasan en campo, ¿no? Yo vengo de un país muy chiquito y yo estuve trabajando en el censo agropecuario de mi país hace muchos años, antes de venirme a México. Entonces, en un país tan pequeño, que es más chiquito que todos los estados de México, imagínense que allá usamos unas escalas de espacio muy diferentes. Y entonces cuando llegábamos a los productores y les decíamos, este pedacito de tierra, ¿cuánto tiene? Decían 5 tareas, ¿no? El problema es que en la zona central una tarea medía una cosa, en la zona occidental medía una cosa y en la zona oriental medía otra cosa. Una manzana podía hacer 12 tareas, 8 tareas o 16 tareas dependiendo de la zona. Entonces, pues sí necesitábamos mucho del contexto para saber cómo preguntar. ¿De dónde? De El Salvador. Yo soy salvadoreña, soy de costa, por eso lo rápido. Entonces, imagínense, las tareas de tierra, ¿no? Porque es una medida que usan los productores y los agricultores en términos de la tarea de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces dependía de qué era lo que estaban cultivando para saber a qué dimensiones se refería, porque en el censo agropecuario genera un marco de tierras, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener la medición de la tierra. Entonces, si era... O sea, si nosotros no hubiéramos hecho varios operativos pilotos en diferentes zonas, pues a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta. Bueno, en realidad teníamos a los agrónomos ahí a la par de nosotros, entonces sí, ya sabíamos que algo así podía ocurrir, pero sí implicó que en la capacitación se le diera unas tablas de conversión a los encuestadores y todo eso. Entonces todo eso ya iba dentro del cuestionario. Entonces depende muchísimo de cómo lo vamos a aplicar, dónde lo vamos a aplicar, y todas esas cosas a veces tienen que ver entre sí, ¿no? Si yo estoy midiendo un concepto súper complejo, es probable que yo necesite muchísimas preguntas y por lo tanto yo le voy a pedir a las características generales del proyecto que me dé más dinero, más tiempo, ¿no? Y así como que todas se están alimentando entre sí. Los cuestionarios muchas veces sí implican un gasto muy, muy, muy grande. Hay, por ejemplo, no saben lo peleados que están las preguntas en los censos. Si ustedes se acuerdan, cuando llegaron el año pasado a hacerles el censo, bueno, hace 2 años, mejor dicho, lo que pasa que ya saben, estos momentos parecen, estos 2 años han parecido muy poco y mucho al mismo tiempo, pero
en un espacio gris. Bueno, entonces cuando les dejaron hacer el censo, seguramente se dieron cuenta que era rapidísimo, ¿no? Porque es muy caro, ¿no? Porque pues, entrevistar a todo el mundo es muy caro. Entonces, un cuestionario entre más largo y complejo es, pues se va a tardar más. Y si se va a tardar más, yo necesito más gente, contratar más personas para llevarlo a cabo. Entonces, a veces la inclusión de una pregunta en levantamientos de gran escala, sí, a veces hasta una cuestión política, ¿no? Cuando nosotros estábamos haciendo el cuestionario del censo agropecuario, nos teníamos que sentar con todas las gremiales, con los forestales, y todos nos pedían todo, ¿no? Y era como de, bueno, había que negociar, ¿no? Vayan a negociar ustedes con el viceministro, ¿no? Pero bueno, entonces sí, todo eso, hay cuestiones que son a veces administrativas, que van a sopesar en el diseño del cuestionario, las características del marco conceptual van a ser bien importantes, pero no podemos dejar afuera todas estas. Este es un esquema de proceso que también nos pone INEGI, ¿no? Sobre cómo se puede empezar a hacer un cuestionario. Acá, si ustedes ven, empiezan justamente por el marco conceptual, las preguntas, la redacción, las instrucciones de llenado, la distribución de los contenidos. Hay aspectos de edición que van a ser bien importantes a veces. A veces una buena edición de cómo se ve mi cuestionario puede hacer que me lo llenen más rápido, ¿no? Entonces, a veces pareciera que es una cosa mínima, pero pues, puede tener un impacto muy grande. Y también va a depender de qué tipo de cuestionario tenemos, ¿no? Si tenemos un cuestionario impreso, hay que tener muy claro la delimitación de los espacios, de las características, de los sombreados, las líneas, si va a ser a color, que queden muy claros los pases. Y en el electrónico, aquí nos tendríamos que llevar a un proceso donde tiene que haber un equipo de cómputo que esté asesorado por los que están diseñando el marco conceptual y se tienen que hacer muchas pruebas para que las pantallas salgan correctamente, ¿no? Esta a veces es un poco más complejo por eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos como claridad de qué tipo de cuestionario tenemos, hay tipos de cuestionarios que empiezan a traslaparse con el tipo de participación del entrevistador y con el grado de asistencia computacional. Y aquí hay un montón de opciones, ¿no? Los que más probablemente lo que nos imaginamos de un encuestador es un encuestador que llega a hacernos la pregunta, llega con su cuestionario impreso y está cara a cara. Ese se llama PAPI, ¿no? Ese es el PAPI. Y luego está, ese es con contacto directo con el informante. Si no hay un contacto, si están por computadora, entonces se pueden llamar, hay una serie de nombres que tienen que ver con qué es cara y computadora, ¿no? Por acá creo que les traigo todo esto. Es Computer Assistant Personal Interviewer Collector Concentrate. Computer Assisted Personal Interviewing. Todos esos nombres están en inglés. Si, les digo, hay baja participación del entrevistador, ¿no? Y está impreso, por ejemplo, les decía esto del diario, ¿no? Les decía que en la encuesta nacional de ingreso y de gasto de los hogares, llega la entrevistadora, porque la mayor parte son mujeres, llegan y les dejan el diario y luego los recogen, ¿no? Entonces llegan, les dejan el diario y lo recogen, ¿no? Entonces ahí hay contacto directo, pero hay poca participación del entrevistador, ¿no? Y también podemos tener baja participación del entrevistador y que se haga por computadora. Luego podemos tener por teléfono, que ustedes ya ni lo usan, correo, fax, todo eso ya no existe, correo electrónico no lo revisan, entonces, pero también todavía yo me imagino que quizás ustedes han contestado el teléfono y les quieren hacer una entrevista. Estas son entrevistas por teléfono. Cada una tiene sus implicaciones. Por teléfono vamos a tener alta tasa de no respuesta. La gente nos puede colgar. Y además van a necesitar que sean muy rápidas, ¿no? Porque las personas por teléfono se cansan más que con la persona, ¿no? Imagínense ustedes, estoy hablando por teléfono con alguien que nunca he visto en mi vida,
o si ya llega la otra persona, es más probable que les contestemos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver también a veces con el tipo de cosas que estamos haciendo. Les decía yo, no era en esta clase, en otra, en la de sociodemografía, que me están preguntando otras cosas, que acá no hay encuestas, por ejemplo, hay como ciertos temas que a lo mejor cara a cara no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, les decía que acá no hay una encuesta de prácticas sexuales, ¿no? Entonces imagínense usted, hola, le vengo a hacer una encuesta de prácticas sexuales y cara a cara, no. En Estados Unidos y en Canadá, estas entrevistas casi siempre se hacen por computadora o se les da la tablet y entonces yo le doy la tablet a la persona y entonces de tal manera que la persona sepa que ni el que me está entrevistando sabe lo que estoy respondiendo, ¿no? Y que entonces ellos le dan aquí clic y ya, ¿no? Porque si no, pues se presta a que no existe. Entonces también depende de lo que vamos a preguntar. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el consumo de drogas, ¿no? O sea, imagínense, o sea, hola, no te conozco y de repente, mire, ¿y usted fuma marihuana? O sea, no te conozco, ¿no? Entonces me va a dar pena, o sea, puedo sentir que me juzgas, entonces también depende el formato sobre los temas que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay temas que son muy delicados, que es muy probable, imagínense, en las prácticas sexuales y además a eso le añadimos la violencia sexual, o sea, y que la persona nos tenga confianza de una, va a ser muy difícil. Entonces, en general, ese tipo de temas, entre más delicados son, quizás vamos a querer un contacto menos directo del informante. Pero a veces, como necesitamos a veces también la intervención, porque si el formato es complicado, entonces existen estos medios como intermedios donde ya se le da la tablet y entonces le dice, usted aquí, en estas preguntas que le voy a hacer, usted las contesta usted solito y entonces ya empieza a meter la información y ya, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos generales para el diseño de cuestionario? Digamos, primero que haya una correspondencia con el marco conceptual, ¿sí? En general vamos a querer, si nosotros estamos levantando la información, que se cubra la totalidad de todas las dimensiones de nuestros conceptos y establecer claramente la relación entre las preguntas y las variables que vamos a utilizar. Esto a veces se puede lograr y no se puede lograr. Siempre hay que hacer una prueba piloto para saber cómo están funcionando nuestros reactivos. Y a veces incluso alguna observación en campo para saber si la gente nos está entendiendo bien lo que le estamos preguntando. Por otro lado, tenemos la sencillez, ¿no? Si hacemos formatos muy complejos, o por un lado vamos a necesitar más personal porque vamos a necesitar más asistencia, y va a ser más caro porque va a ser más tardado, ¿no? La fluidez, esto tiene que ver con que los pasos estén bien colocados, que si hay personas, o sea, que no me estén diciendo, no sé si a ustedes les ha tocado hoy con la explosión de Google Forms, de que a veces hay preguntas en que uno dice, no, pero ya te dije que yo no voy a hacer eso, ya te dije que, y siguen apareciendo las preguntas y uno dice, no, porque a veces están mal diseñados los pases, que los pases es como de, si usted contestó no, pase a tal pregunta, si usted contestó sí, pase a tal pregunta. Entonces a veces eso le quita la fluidez. Y la autosuficiencia, ¿no? El cuestionario, hay como varias posturas acá. Hay posturas en que queremos que los encuestadores conozcan súper bien el tema, porque pensamos que eso va a ser mejor para que den a conocer las preguntas, o bien hay la otra idea de que si el cuestionario está bien, pues cualquiera lo debería poder aplicar con el mínimo de capacitación. Entonces, en general, se busca esa autosuficiencia. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que en campo, ¿no? La gente está el sol, están cansados, entonces como conocen ya también el tema, pues a lo mejor les dan ganas de inventarse algo, ¿no? Entonces a veces se busca que no conozcan tanto el tema, pero bueno, ambas cosas tienen sus ventajas y sus desventajas. No sé si hasta acá alguien quiere hacer alguna
algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido con algún cuestionario mal hecho, puede ser el que acaban de llenar, no sé. Sí, Copelia. Sí, pues quisiera saber cómo echar a perder los cuestionarios que hacen a fuerza en YouTube. Cuestionarios en YouTube. Ajá, o sea, porque en YouTube luego estoy viendo como, no sé, un video X de música y entonces en lugar de un anuncio me sale una encuesta y entonces me molesta y la quiero echar a perder. Y no sé como cuál es la mejor manera de echarles a perder su encuesta. Nunca los Contestando he la visto. última opción. Contestando la última opción, que te dice como todas las anteriores, algo así, y ya. De esa forma. Bueno, Eric, que los ha visto, dice que así. Sí, yo sí los he visto. Ahí vienen como 3 opciones como de marcas o cosas así, y la última viene como toda o ninguna, y ya, con eso. Y ya te quitas el anuncio. A mí solo me salen anuncios. Es que yo siempre veo el YouTube, pero en la tele, no en, no en la computadora. Nunca me ha salido uno. Pero es difícil, ¿no? Echar a perder un cuestionario. O sea, siempre hay como un margen que nosotros sabemos. O sea, nuevamente, si el error es al azar, si existe azarosamente un montón de personas como vos, o sea, no lo vas a echar a perder. Se tendrían que poner de acuerdo todos los informantes para echar a perder por completo un cuestionario. Y tendría que tener, por eso también los criterios de validación son buenos, ¿no? Por ejemplo, a ver, perdón que me vaya siempre a mis experiencias, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en digitación teníamos unas cosas que se llaman reglas de consistencia. Y lo que hacíamos era que era una digitación y limpieza al mismo tiempo, porque poníamos al digitador y le decía, bueno, entonces una persona dice que tiene este pedacito de tierra, ¿no? Y me da un rendimiento y me da una producción de tanto y que me da un rendimiento que está imposible, ¿no? Entonces ya saltaba y era un cuestionario que tenía como espacio para observaciones. Entonces ya, no, es que el cultivo es hidropónico. Pues sí, déjelo pasar. Pues no, esto está malo, ¿no? No aplica, ¿no? Mejor le ponemos missing, ¿no? A alguna de las dos y cosas. Se pueden hacer como reglas de validación interna en donde a mí me permiten decir, no, pues no es posible. Hay reglas como muy fáciles, ¿no? Que igual a veces se van en las bases de datos. Yo, por ejemplo, en una base de datos encontré a un bisabuelo del jefe de 7 años. Pues no, o sea, ahí yo puedo decir no, o sea, hay reglas que si yo diseño bien mi cuestionario me puedo dar cuenta de cuando no están bien algunas respuestas, cuando no tienen sentido y las puedo desechar y decir, no, esto no puede ser, entonces lo mando a valor perdido, porque es mejor como valor perdido que la información. Entonces hay esos son los criterios de validación. Entonces es difícil, o sea, si el cuestionario está muy bien diseñado, que no creo que sea el caso de YouTube, que lo puedas echar a perder, así, porque hay todos esos criterios. Por acá me preguntan que si pueden pagar por contestar los cuestionarios. Esa es una discusión que se tiene, sobre todo si son cuestionarios largos y le quitan tiempo a las personas. Se puede considerar que se puede haber alguna retribución del tiempo de las personas, ¿no? En términos de... a nivel estatal y gubernamental es un poco más complejo que se den eso. A veces lo que se hace es... a veces se dan pagos en especie, como canastas y cosas así, justamente porque a veces sí hay cuestionarios que son muy largos y las personas están ocupadas, entonces hay que retribuirles su tiempo, ¿no? Y por otro lado, a veces también, sobre todo en las encuestas en línea, hay un proceso donde cada vez más se está diciendo, termina esta encuesta y tienes la oportunidad de ganar algo, ¿no? Porque justamente las encuestas en línea, como son autoaplicadas, muchas veces la gente las deja, ¿no? A la mitad. Entonces, sí es, digamos, se puede hacer, pero siempre y cuando esto no implique que pueden llegar más gente como voluntaria, ¿no? O sea, yo puedo decirle a la persona que seleccioné al azar
que le puedo dar una retribución. Pero si yo estoy pidiendo voluntarios, entonces yo ahí ya me salté el muestreo aleatorio y eso ya es otro tipo de muestreo, ¿no? Que también pasa, ¿no? Por ejemplo, las personas, yo he visto retribuciones, por ejemplo, para personas migrantes que están en albergue. O sea, si yo le voy a decir, mira, en lugar de ir a buscar trabajo el día de hoy, te vas a quedar hablando conmigo media mañana, pues sí está como feo que ni siquiera le des para el refresco, ¿no? O sea, la verdad. Entonces sí es un proceso que hay una discusión ética de si esto puede generar cuestiones en la información, pero hay otro pensamiento en que te dice, bueno, el tiempo de las personas es valioso, ¿no? Y hay que retribuírselo. Entonces, pero desde el gobierno no se puede hacer, ¿no? Eso sí, digamos que gubernamentalmente casi ningún gobierno entrega dádivas. Y en todo caso, si entrega, creo que son de tipo de especie, no en pago monetario. Bien, ¿por ahí alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de las preguntas, ¿no? Como les decía, hay cuestionario. Una cosa es que el cuestionario esté estructurado y otra cosa es que el cuestionario no esté estructurado, ¿sí? Dentro de los cuestionarios estructurados pueden haber diferentes tipos de preguntas, ¿no? Porque a veces se piensa que las preguntas abiertas son de cuestionarios no estructurados y no necesariamente, ¿no? Porque el estructurado es que sigue una estructura, ¿no? Las preguntas abiertas van a captar lo indicado por los informantes y no van a tener opciones predeterminadas de respuesta. Ninguna, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Van a ser muy útiles en estudios exploratorios sobre temas que nunca se han estudiado. Nos da como un barrido general de las cosas. La desventaja es que cuesta mucho después codificarlos. Hoy en día que ha avanzado en los análisis de texto y la programación neurolingüística y un montón de cosas que se pueden hacer con la información, digamos que se está avanzando en hacer esto más rápido, pero normalmente a veces requiere que hayan codificadores y a los codificadores hay que pagarlos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas abiertas podemos hacer y que se hacen en encuestas grandes, incluso en el censo, ¿no? Por ejemplo, las preguntas sobre la carrera, esas se hacen de manera abierta y esa pregunta la pueden encontrar en los censos, en la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, en la ENOE, todas esas se hacen de manera abierta. Y luego ya hay un codificador que va contra catálogo y las codifica, o de codificadora. Codificador. El dialecto o lengua indígena también se deja abierto y luego se codifica. También hay un catálogo, ya le voy a enseñar un ejemplo de un catálogo. Luego preguntas sobre la ocupación. ¿Qué hizo fulanito en su trabajo la semana pasada? ¿No? Porque se hace una codificación en términos de las tareas que se hacen en el trabajo. Luego, ¿cuál es el nombre de su ocupación, oficio o puesto? Ah, mire, soy vendedor. Ah, mire, soy así. Todas esas cosas también luego se va a contracatálogo. Y esta como que parece de mi censo agropecuario, entre octubre del año pasado y septiembre de este año, ¿cuáles fueron las principales plantas que se produjeron en el vivero? Y se anotan todas. Entonces, sí existen, pero sí son costosas. ¿Qué otra se pregunta abierta? La religión en el censo. La religión. Luego podemos tener, hay diferentes como formas de poner algunos formatos de las preguntas. Cuando son preguntas cerradas, creo que aquí, me equivoqué de orden, aquí está. Tenemos preguntas de selección única y de selección múltiple, ¿sí? Si hay de selección única, podemos tener unas que son dicotómicas de sí o no y otras que son de múltiples respuestas. Cuando nosotros tenemos acá, lo que tenemos que verificar es que tenemos una clasificación exhaustiva. ¿A qué me refiero por exhaustiva y excluyente? ¿No? Que no haya traslapes entre las categorías, ¿no? Que una persona no pueda estar en una empresa pública y social al mismo tiempo, por ejemplo, según esto.
Entonces, ahí todas las preguntas tienen que ser exhaustivas, que me dan todas las modalidades que puede tener todas las modalidades de respuesta, y que además no se puedan dar las dos al mismo tiempo. Entonces, si es privada, es privada, si es pública, es pública. Bien. Perdón que tengo ahí el WhatsApp porque me están pidiendo unos documentos en posgrado. Bueno, entonces estas son de selección única. Entonces acá lo que tenemos es que es una variable que puede tener 2 valores, aquí es una variable que puede tener 4 valores. Hay preguntas que son de selección múltiple. Y acá básicamente es como que nosotros tenemos, básicamente estamos teniendo variables dentro de cada una de las respuestas. Por ejemplo, ¿no? Aquí, para el cultivo de frutales, magueyes, se acostumbra, y aquí vienen las prácticas, y dice sí y no. Entonces, obviamente porque pueden tener más de una práctica, ¿no? Entonces es como que le pongan el sí y el no. Yo prefiero este formato del sí y el no porque me queda claro cuando la gente ha dicho sí o no, a que solo marquen, ¿no? O sea, que haya una cosa como que la gente me dijo no, porque a veces siento que si no puede ser como error del informante o del encuestador que solo marque unas cuantas, ¿no? Y obviamente, a veces podemos hacer preguntas que son, que le puedo decir como que marque hasta 3 opciones, ¿no? Eso se hace y la vamos a ver en el de la POP cuando ya estemos revisando ese cuestionario, que por ejemplo le dice así como de cuáles son los 3 problemas más importantes, entonces ya marcan 3 problemas, de que entonces uno puede marcar hasta 3 o hasta 2, o marque los principales 2 y así sucesivamente, ¿no? Estos son un poco más difíciles de trabajar, pero a veces son interesantes. Está el formato tabular, que es un formato que también incluye varias preguntas sobre una misma cosa, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que marcar, sí, cultivó maíz, cuántas áreas, cuánto cosechó, cuánto vendió, ¿no? Entonces, aquí como que se van abriendo, ¿no? Entonces, yo tengo que marcar. Este tipo de formato es muy útil en formatos impresos porque nos permite como combinar muchas preguntas en una sola tabla, y pues la tabla es chiquita y en lo impreso va a valer mucho el espacio, ¿no? Porque entre más espacio tiene el cuestionario, pues va a ser más cara la impresión y entonces los costos, ¿no? Así es la vida, muchachos, todo es el dinero. Luego tenemos preguntas que tienen diferentes funciones. Tenemos preguntas que a veces llamamos de filtro o identificación, que nos permiten encontrar a la población objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En todos sus cuestionarios sobre la amistad podrían incluir una pregunta al principio en que le dijera, ¿y usted tiene amigos? ¿Sí? ¿No? Bueno, es que si no tiene amigos, pues ¿para qué le sigo preguntando de la amistad, no? Entonces, esta persona no tiene amigos, ¿no? Entonces, hay preguntas de identificación sobre la población objetivo. Y vamos a tener preguntas que van a ser de acuerdo al análisis que vamos a hacer de ellas. Y esto, en ciencia política, vamos a utilizar muchísimos de diferente manera. Hay preguntas que son fácticas, empíricas, que son simplemente de verificar un hecho, ¿no? ¿Esta casa tiene agua? No hay duda, ¿no? De que si tiene o no tiene agua, ¿no? Entonces esto está verificando un hecho que es observable, ¿no? Hay preguntas de intención, y esto en ciencia política se da todo el tiempo, ¿no? Mire, y usted va a votar en las próximas elecciones. El hecho no ha ocurrido todavía, entonces se está preguntando la intención, que no es la acción. Luego hay preguntas de opinión, ¿sí? Ahí es donde yo le estoy diciendo, ¿usted qué piensa, no? ¿Está de acuerdo con? Todas estas son preguntas de opinión que se utilizan también muchísimo en ciencia política. Luego están las preguntas de expectativas.
Estas tienen que ver, por ejemplo, en los estudios de cambio climático también se están haciendo mucho, ¿no? Sobre usted qué piensa que va a ocurrir o también en la POP le preguntan, en la encuesta que vamos a utilizar, preguntan, ¿y usted piensa que este año va a ser mejor que el anterior? Ese tipo de cosas son preguntas de expectativas. Entonces, ustedes ven la diferencia con respecto a las primeras que son de acción o de hecho, es que en la acción o de hecho estamos verificando situaciones, sucesos, cosas que ya pasaron o que nosotros podemos verificar. Y las otras tres tienen que ver más con el informante y o lo que va a hacer, o lo que piensa que va a pasar, o lo que opina, ¿no? Entonces, ahí también va a depender cuándo voy a usar cuál, pues depende de mi marco conceptual, ¿no? Entonces, ahí definitivamente depende de mi marco conceptual. La intención de voto está relacionado con las prácticas democráticas en el hogar. Ah, bueno, eso tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces empiezan va a depender del marco conceptual, cuáles vamos a usar. Y luego hay preguntas de control, ¿sí? Hay preguntas de control que también pueden ser, por ejemplo, aquí hay algunas preguntas de control que tienen que ver con la verificación. A veces hay preguntas de rescate. Por ejemplo, en las encuestas de ocupación y empleo, lo que nos vamos a dar cuenta es que muchas veces las mujeres no saben que están trabajando, ¿no? Entonces, pero mire, no realizó A, B, C y D, y entonces te dicen sí. Entonces eso es de rescate y de verificación de que realmente la persona sí estaba trabajando. Luego tenemos preguntas amortiguadoras. Sobre todo cuando estamos tocando temas sensibles, no vamos a empezar con lo más así a la persona, ¿no? Entonces, así como está aquí en el ejemplo, si yo lo voy y le pregunto a la persona sobre su consumo de drogas, no le voy a preguntar así, mire, la primera pregunta, ¿consume droga? No, empieza uno como de, ¿conoces a alguien? ¿Algún amigo cercano? ¿Te han ofrecido? O sea, vamos así suavecitos, ¿no? Porque si no, lo que podemos tener es como pues, que nos digan que no y nos dejen a la mitad de la entrevista. Entonces también a veces necesitamos introducir el tema con algunas preguntas para ir preparando a la persona, ¿no? Porque no es lo mismo que me empiecen a decir, en tu colonia has visto el consumo de drogas. Lo mismo para las preguntas de sexualidad, ¿no? También se tiene que ir haciendo un proceso de amortiguación, porque si no las personas se pueden ofender, se pueden asustar y nos van a dejar el cuestionario a la mitad, ¿no? Entonces, ustedes, muchos ya tenían escalas, ¿no? Me decían escala del 1 al 10, escala del 1 al 5, ¿sí? Hay como 3 escalas que se usan y a veces se combinan entre sí. La escala de Likert, nosotros vamos a hacer un índice de confianza en las instituciones con la base de la POP, no la otra semana, porque la otra semana apenas la vamos a abrir. Y las escalas de Likert son normalmente en términos impares, ¿no? Donde nosotros vamos a medir, ya sea, por ejemplo, frecuencia, si está de acuerdo, la importancia o la probabilidad. Entonces, en algunas ocasiones, a veces algunas encuestas van a decir que no les den a leer esta para que la gente se posicione. Yo que soy medio matemática, yo digo, no, el cero es importante, pero hay personas que borran el de en medio, ¿no? Entonces, usted está, normalmente les dice, les leen una frase, usted está totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces, normalmente son escalas que son impares, y les digo, esta que así es como el cero, porque es como muy fácil, porque entonces yo puedo recodificar y hacerla una variable que esta valga 0, esta valga 1, esta valga 2, esta valga -1, esta valga -2,
y puedo ir sumando un conjunto de indicadores y voy a tener un índice numérico, ¿no? Por eso se utilizan tanto las escalas de Likert. Otra escala importante es la escala de Goodman, ¿sí? Esta escala de Goodman tiene preposiciones que están como jerarquizadas en términos de la profundidad de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, acá les traigo un ejemplito de conocer la práctica de lectura, ¿no? Entonces, si ustedes ven, cada una de las preguntas van avanzando en la intensidad de la lectura. Entonces, ¿tiene afición por la lectura? Sí o no. ¿Lee durante las vacaciones? Entonces, eso ya implica que lee por placer. Pero vean cómo no le preguntan, lee por placer, sino que es, lee durante las vacaciones. Lee todos los días un rato. No puede dormirse sin antes de leer. Usted es una persona obsesionada con la lectura. Y luego, no solamente usted es obsesionado, va y inculca esa obsesión a sus hijos, ¿no? Entonces va midiendo esto, ¿no? En muchas ocasiones también, digamos que se va sopesando, digamos que se le va poniendo un puntaje como más fuerte en la medida en que se va avanzando en la escala. Y en algunas ocasiones la escala de Goodman también se puede combinar con la escala de Likert, y aquí en lugar de darle sí y no, podría ser una escala de Likert y decir, bueno, ¿qué tan de acuerdo está usted con esta frase? Tengo afición por la lectura, y entonces ya muy de acuerdo, en desacuerdo. También se combinan muy seguido la escala de Likert y de Goodman. Otra escala, por ejemplo, que se utiliza mucho, o sea, este tipo de preguntas también se utiliza mucho para el ámbito social, por ejemplo, en términos de discriminación, ¿no? Y que empiezan normalmente y les dice, ¿usted conoce a una persona indígena? ¿No? Sí. Y que empiezan a decirle, ¿usted sería amiga de una persona indígena? Sí. ¿Usted, no sé qué, contrataría a una persona? ¿Usted sería roommate de una persona indígena? Entonces ahí se va midiendo el grado de cercanía, y por eso sirve también mucho para medir como la intensidad de la discriminación, porque una cosa es que yo diga, ay, sí, pueden ser mis amigos, pero otra cosa, ay, pero yo nunca lo metería a mi casa, ¿no? Entonces, esas escalas, así, ese tipo de preguntas son las escalas de Goodman. Y luego está como la más común, que es la que, digamos, dejamos a nivel subjetivo, que la persona nos diga del 1 al 6, del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 10, que son escalas termómetros, les decimos, ¿no? Entonces, normalmente a veces se le dice a la persona, en algunas ocasiones, donde 1 es tanto y 10 es tanto, para que la persona se ubique en esa escala. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, antes que nos vayamos al receso. Yo no, profesor. Listo, entonces vamos a regresar y vamos a ver, vamos a revisar un poquito el cuestionario de la POP y vamos a hablar de la otra semana. Entonces, pongo esto en pausa y les pongo la musiquita. Bueno, vamos a seguir. Como les decía, les voy a presentar la base de datos con la que vamos a trabajar el semestre. Debido a que vamos a trabajar de manera sincrónica y asincrónica la parte de procesamiento de datos, decidí que nos vamos a quedar con la encuesta de la POP porque es más chiquita, es menos pesada y nos va a crear menos problemas. Entonces, déjenme, se la voy a presentar. Este es el sitio web de la POP. La POP es si ustedes ven, es el famoso barómetro de las Américas, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a Data Access, aquí vamos a ver algunos elementos de los repositorios, de cómo se cita, pero lo que quiero es que nos vayamos a Datasets, y aquí vean que hay, está en español, ustedes van a poder ver todos los elementos. Si ustedes se van aquí a Data Access y le dan a Datasets y le dan Free Access, porque no vamos a pagar, aquí les va a pedir como un IP y pues no queremos, somos libres, digo. Entonces acá dice que hay, aquí están los términos y condiciones, ¿no? De que no, que solo lo utilizamos para investigación, no para
para comercio, y hay diferentes elementos que no creo que ustedes sea como grave. Entonces voy a cerrar acá y vamos a buscar México. ¿Sí? Si ustedes ven, hay información de México desde el 2004. Nosotros vamos a trabajar con la última edición sacadita del 2021. ¿Sí? Entonces, acá, ahorita vamos a revisar el cuestionario. No se preocupen porque toda esta información después se la voy a dar. Aquí está el cuestionario, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes tipos de preguntas, ¿no? Si ustedes se fijan acá, esto es lo que yo les decía. Está esta pregunta de, en su opinión, ven que esta es una pregunta de opinión, ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? Y dice, no leer alternativas, aceptar una sola respuesta. En este cuestionario está diseñado para que haya alguien aplicándolo, ¿no? Y entonces las cosas que se le dicen al entrevistador van aquí entre corchetes, ¿no? Esta es la que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Si ustedes ven, aquí hay mucho de escala de Likert sin la de en medio. Hay 1, 2, 3, 4, no hay 5. Les decía que hay gente que le gustan pares, hay gente que le gustan impares. A mí me gustan impares, pero es raro porque hay algunos que algunos sí hay impares. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace 12 meses? Mejor, igual, peor, ¿no? Y entonces hay una serie de preguntas de opinión y hay una serie de preguntas, por ejemplo, que están hechas en esta escala de termómetro, ¿no? Entonces, acá, si ustedes ven, una de las opciones es que se le haga una pregunta de ejemplo, ¿no? Acá, si ustedes ven, esta es de respeto y confianza en las instituciones, pero antes el entrevistador como que le hace como una pequeña introducción al entrevistado, porque le dice, mire, le voy a hacer unas preguntas que van en escala, van de escala del 1 al 7. 1 significa nada y 7 significa mucho, ¿no? Entonces, si su opinión está entre nada y mucho, elegiría un puntaje intermedio. Entonces, le voy a preguntar algo que es como muy fácil, ¿no? ¿Hasta qué punto le gusta ver a usted televisión? Entonces, esta es una pregunta de prueba. Digamos que podría ser como una pregunta amortiguadora, si ustedes la quieren ver así, pero que le enseña a la persona cómo contestar esa escala, ¿no? Entonces, aquí ya están estas escalas, que estas con las que vamos a construir un pequeño índice de confianza en las instituciones, para poder tener esta información. Esto lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer este índice de confianza en las instituciones. Entonces, es un cuestionario largo, ¿no? Ya vamos a hablar del orden de este cuestionario. Y ahí está. Ustedes ven, hay cosas que son como por tarjetas, y hay cosas que dicen nota de programación, ¿no? Porque no todos se aplican a todos. Hoy tuvo como, se incluyeron varias cosas más. Nosotros podemos ir revisando también. Una de las grandes ventajas de estos diseños es que hay preguntas, hay por un lado preguntas muy idiosincráticas para cada país, que son importantes para cada país y nos permite tener un termómetro, y otras que se van repitiendo a lo largo de los países. Entonces se puede a veces hacer análisis entre países y se pegan las bases, pero nosotros solo vamos a trabajar con la base de México, ¿no? Que son como 1500 datos. Entonces con esta hay que ir leyendo esto. Les voy a dejar una pequeña actividad de que hablen sobre el cuestionario, sobre algunos tipos de pregunta y así, ¿no? Muy sencillo, pero para que ustedes se vayan ya introduciendo a esta fuente, que es la que nosotros vamos a utilizar a lo largo del semestre para la parte práctica, ¿no? Vamos a utilizar esto, ¿no? Entonces, si usted le voy a decir, dígame una pregunta, pónganme un ejemplo de 2 tipos de preguntas que hay acá, y ya lo ponen, pongan una que le llamó la atención, y así sucesivamente. Ya ahorita les dejo la tareita cuando terminemos la sesión. Bien, entonces hay preguntas muy interesantes, la verdad.
Silapop hace preguntas de opinión que a mí me gustan mucho. Hay unos aquí al final, pero... Vamos a trabajar como las que están hasta acá, porque estas, si ustedes ven, no se aplican a todos. Entonces, hasta la página 12 son con las que vamos a trabajar. Yo les voy a poner ahí todo en la tarea para que ustedes vayan viendo esto. Y hay unas acá que son como son de China, pero hay unas que son como también de género. Están muy buenos. Ven, ya no usaremos la escala del 1 al 7, vamos a usar otras cosas. Bien, entonces vamos a hablar hoy del orden de nuestras preguntas, ¿no? Ya hablamos, bueno, los catálogos, los catálogos, sí, les iba a enseñar los catálogos. Hay catálogos que son como propios, que yo hago porque tengo una clasificación, y hay catálogos que son internacionales. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, maestra. Ahí está. Entonces, hay catálogos que son nacionales, hay catálogos internacionales. Por ejemplo, ¿no? Hay un códigos para el catálogo del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, ese es nacional, pero hay un sistema de clasificación industrial de América del Norte, entonces ese incluye a todos los países que están en el NAFTA, ¿no? Bueno, que ya no se llaman NAFTA. Y, por ejemplo, también se van creando clasificaciones nacionales, por ejemplo, de discapacidad. ¿Cuál es la lógica de muchos de los catálogos estandarizados? Es que van a ir como en desglose. Va a ir un primer dígito, tiene una descripción y luego se van a ir moviendo, ¿no? ¿Cuál es la lógica y por qué está bueno usar estos catálogos estandarizados? Primero nos va a permitir comparar con otras fuentes, nos va a poder permitir comparar con otros países, ¿no? Y además, muchas veces estos catálogos ya están validados, ya están estudiados, entonces nos permite hacer clasificaciones de algunas cosas que nosotros no pudiéramos tener tanto control, ¿no? Hay catálogos, incluso ese es el de las religiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, están los católicos, 00 católico, y miren todos los que hay en católicos, y así van de glose, y luego los ateos son número 2, todos empiezan en 2. Entonces, en la medida que yo voy agregando dígitos, se va volviendo más específico. Por ejemplo, en actividades, ustedes van a encontrar así como agricultura, ¿no? Y luego 1111 es agricultura, ganadería y pesca, ese es uno. Y luego 1111, agricultura. Luego 1111, maíz, ¿no? Y así van los catálogos y son útiles porque fácilmente nos podemos mover en diferentes niveles. Bien, entonces les decía, los cuestionarios llevan un orden, ¿no? Normalmente siempre empezamos con el comienzo, ¿no? Que es presentarnos, ¿no? Si nosotros vamos a hacer esto, tenemos que dar cuenta del objetivo, del uso de la información. Normalmente siempre preferimos decirle a las personas que su información no va a ser utilizada y que es anónima y que solo va a ser publicada de manera agregada, ¿no? Esto da a la persona una certeza que su caso individual no va a ser. Por lo general no nos gusta retomar información sobre documentos de identidad o incluso los nombres. A veces en algunas encuestas de hogares sí se piden los nombres porque vamos preguntando sobre todas las personas del hogar y entonces, mire, ya me habló de fulanito, ¿no? Hoy vamos a hablar de sutanito y entonces se pide pero el primer nombre, ¿no? En muchos casos. Si se trata a veces de informantes que quizás
sobre todo si estamos en una lógica transformativa, ¿se acuerdan de nuestra transformativa de cómo estamos haciendo nuestra investigación? Muchas veces también después se les da como los resultados y hay un compromiso a veces de, mire, o sea, muchísimas gracias por su tiempo, o sea, después le vamos a dar la información completa, ¿no? Hay que tener cuidado con la primera pregunta, ¿no? Ya hemos dicho que las personas o se pueden ayudar, se pueden asustar o se pueden aburrir, ¿no? Entonces, sí hay que probar muchísimo esa primera pregunta que le vamos a hacer a las personas, que ponga como la lógica y el tono de la entrevista. Y luego, un orden lógico. Si nosotros nos vamos moviendo de tema en tema, las personas se van a cansar, ¿no? O sea, si yo les digo, bueno, ahorita hábleme de cómo se ve usted en 10 años. Entonces las personas empiezan a contestarme preguntas de cómo se ven en 10 años. Y de repente yo les digo, bueno, hoy cuénteme lo que hizo ayer. Bueno, la persona así, ya cambiamos de tiempo. Pero mire, volviendo a 10 años, van a decir, ¿qué? O sea, no puedo estar moviéndolos ahí tanto. Entonces sí tiene que tener una lógica, un orden lógico de las secciones, ¿no? Esto lo tenemos que sopesar un poco, porque a veces necesitamos hacer una secuenciación, ¿no? Tenemos que modular un poquito entre que a veces, o sea, a veces quizás, por justamente como nosotros hemos ido pensando la operacionalización, que vamos de lo más grande a lo más específico, quizás lo específico es lo que a nosotros nos interesa más. Pero si dejamos eso que nos interesa más para último, entonces si las personas se nos van a la mitad de la entrevista, justamente eso no nos quedó en la entrevista, ¿no? Y eso puede ser bastante grave. Entonces hay que tener como una suerte de equilibrio, ¿no? Pero en general lo que nosotros queremos hacer es también ir introduciendo los temas a las personas y luego ir hacia lo específico y cerrar el tema y pasar a otro tema, ¿no? Y casi siempre cada una de las entrevistas, cada una de las secciones muchas veces lleva un pase, algún control, por ejemplo, ¿no? Hoy le voy a hablar de la amistad en la universidad. Entonces, y empiezo a decirle, ¿usted con sus amigos y me dicen, no tengo amigos en la universidad. Ah, bueno, entonces lo ideal es que yo hubiera hecho una pequeña pregunta al inicio de esa sección que me diga, ¿tiene amigos en la universidad? Ah, bueno, sí, entonces ya después ya les sigo hablando de ese ámbito, porque si no, pues no va a haber lógica. Entonces, en general, nosotros vamos a presentar y justificar nuestro estudio, vamos a tener preguntas introductorias. A veces vamos a modular el orden entre que las preguntas claves nos queden en medio, luego pasamos a las difíciles y delicadas van por último, y los datos personales por lo general van al final, y siempre se tiene que agradecer a la persona por la colaboración prestada. En algunas ocasiones, por ejemplo, como en las encuestas del INEGI, los datos personales van al principio, en la presentación. Esto es porque se va cambiando de unidad de registro. Pero por lo general, como lo tenemos en la POP, los datos personales van al final. O sea, si a mí no me dijo cuántos focos había en su casa, pues no pasa nada, me dio todas las otras cosas que yo quería, ¿no? Entonces, esto es porque no queremos que lo sustantivo vaya hasta el final, porque es donde las personas se nos pueden ir, ya están cansadas, tenemos una muy buena entrevista, y luego, y justamente lo que nos hizo falta es lo más interesante. Entonces, en general, entonces vamos a ir poniendo las preguntas delicadas casi al final de la entrevista, cuando ya el entrevistado se siente nuestro amigo y ya le vamos a preguntar lo delicado, ¿no? Veamos entonces el orden de acá. Si ustedes ven, sí sigue un poquito este orden, porque empieza por la edad, cosas así que a nadie le cuesta contestar, ¿no? Y ya en qué estado de México vive, un poquito de acá, si vive ya el problema más grave y así. Entonces empiezan a hablar de los problemas, luego de las instituciones, van por temas, ¿no? Y entonces eso hace que fluya el cuestionario, ¿no? Bien. Esto es lo que tengo para la clase de hoy. Y ya vamos a empezar a ver técnicas
la próxima sesión. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana va a ser nuestra prueba, ¿no? De salón. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, miren, ay, que ahorita no veo. Hoy sí ya veo. Yo no salí de mi cuenta, ¿no es cierto? Aquí está. No, no quiero eso. Nosotros tenemos un aforo en nuestro salón de cómputo de 18 personas. Hay 2 personas que ya me comunicaron que sí no tienen acceso a equipo, entonces vamos a bloquear esos 2. Entonces tenemos un aforo de 16, lo cual está bueno porque tenemos 32 inscritos. Entonces, igual, lo bueno es que es un grupo, digamos, más pequeño que el aforo. En otras sesiones, tengo ese problema que el aforo es menos de la mitad de mi grupo. En mis otros. Entonces, acá lo que vamos a ir haciendo es que se van a anotar. No quiero que nadie borre a nadie. Yo voy a estar revisando, y eso es lo que a mí me gusta acá, que voy a ver si alguien borró a alguien, ¿no? Entonces, yo me voy a, y si alguien me dice, alguien me borró, va a quedar el que primero lo puso, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes se van a anotar para el lunes, los que quieran ir ese lunes, y nos vamos a ir turnando, de preferencia. Entonces, si yo veo que 2 personas, que una persona se ha puesto 2 veces, le vamos a decir, oye, no te quieres esperar al siguiente, porque vamos a ir todos los lunes cada 15 días. La opción del viernes, de asistir el viernes, no fue, de asistir el jueves no fue muy ganadora en el cuestionario. Solo 5 personas están dispuestas de asistir el viernes. Entonces, vamos a asistir digamos, yo voy a asistir todos los lunes, pero ustedes cada 15 días. El viernes, entonces, vamos a tener sesión por Zoom, ¿sí? Vamos a tener sesión por Zoom y se graba. Esta primera semana no les voy a dejar, les voy a dejar un videíto de introducción a R explicándole qué es el programa, nada grave, pero voy a aprovechar y voy a tener la primera sesión, la voy a repetir. Esto va a ser la única vez que voy a hacer eso, porque si no es muy cansado. Entonces, pero como es la introducción al programa y es la primera vez que asistimos, entonces creo que está bien. Entonces, el lunes vamos a tener el taller introductorio presencial y ese mismo taller lo vamos a dar el viernes de manera asincrónica. De tal manera que pues vayamos cubriendo los elementos, ¿no? Entonces, así vamos a trabajar esta semana. Ya después lo que iremos haciendo es que yo, como que el lunes temprano van a tener una cápsula y vamos a ir modulando entre las actividades presenciales y las sincrónicas por Zoom. Pero si van a tener, digamos, cada semana o hay actividad presencial o hay actividad por Zoom y hay una sincrónica. No sé si me di a entender. Ahí solo el compañero me dice sí en la cara, los demás voy a lanzar una votación. Ahí hay un no. Entonces, lo voy a escribir por acá. Hay muchos más, creo que sería bueno que se explicara otra vez. No me deja aquí. No, porque estoy acá. Ahí. Entonces, semana del 28 y ¿cuánto sería el otro? Y 2 de marzo. O sea que básicamente voy a repetir el taller. Voy a dar 2 veces la misma clase, ¿no? Eso, ¿no? A partir de la semana del 7, ahí.
clase sincrónica en Zoom los jueves, clase presencial en los lunes, más una cápsula, ¿no? Porque ustedes solo estarían asistiendo, como yo no puedo tener el don de la ubicuidad y transmitir, está un poco complicado, ¿no? Entonces, digamos que para tener las 2 sesiones, o sea, lo que vamos a tener, la clase presencial y una cápsula extra. Que esto va a ser, o sea, me voy a concentrar que en lo presencial y en el Zoom sean más como las cosas prácticas y quizás la cápsula más esto que yo estoy hablando aquí solita y ahí no sé qué y contando. Entonces, esto va a hacer que todos tengamos 4 horas como de trabajo, ¿no? Semanales. Oicidamente. Entonces, esta cápsula va a estar en Edpuzzle. O sea, que todos van a tener que acreditar una cosa a la semana por Edpuzzle, ¿sí? ¿Ya me entendieron? Hoy sí. Voy a finalizar la votación y volverles a preguntar. Algunos lineamientos. No hay cafetería todavía. Ayer estuve en reunión con el coordinador del Centro de Estudios Sociológicos y nos dijo que no había aún cafetería. Las sesiones presenciales no van a tener receso porque nos han acortado el tiempo media hora para ventilar los salones. Entonces, sean puntuales. Por acá la compañera nos dice que hay pastes y pizzas en tienda UNAM para los hambrientos. Muchas gracias por el tip. Porque, sí. Entonces, la idea es que empecemos a las 3, por favor. Y porque vamos a salir a las 4:30, porque tiene que haber un espacio de media hora de ventilación entre los grupos. Entonces, aprovechemos que somos como el primer grupo de la tarde y que va a estar limpito el salón cuando lleguemos. Yo igual voy a llevar ahí mis sprays para limpiar, y ya me compré ahí un CO2, si veo que sube mucho, voy a decir, bueno muchachos, vámonos a salir un ratito y nos regresamos. Vamos a tener ese control ahí. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Tengo 2 no ahí, no sé si quieren tomar la palabra para preguntarme qué fue lo que no entendieron. O sea, esta semana no hay cápsula, digamos. Esta semana no hay cápsula. Después vamos a tener clase presencial, clase sincrónica los jueves en el mismo horario, como ahorita nos vemos en Zoom, y una cápsula extra. ¿Sí, Julián? Yo iba a preguntar, maestra, si los que vamos a ir, ¿los va a seleccionar usted o nosotros nos inscribimos o cómo? Ustedes, ya le voy a dar la liga a esto y ustedes se ponen y confío en que la idea es que como no sé a cuándo los han citado los demás, como para que vayan viendo, no, bueno, a mí no me han citado esta semana, entonces puedo ir hasta la siguiente, ¿no? No sé cómo los están citando, la verdad es que vi que casi nadie sabe cómo van a ser el resto de sus profesores, ¿no? De acuerdo al cuestionario. Si quieren, veamos los resultados del cuestionario. Tenemos 27 respuestas, todavía nos faltan algunos. Y bueno, miren, perdón que puse los martes y viernes, serán los lunes y jueves. Algunos sí toman una materia antes, pero algunos saben que va a ser en línea y otros que aún no saben. Y unos que saben que va a ser presencial los lunes, otros que va a ser presencial los jueves. O sea que no me dio como chance de decir, bueno, porque una cosa es que yo quería es que coincidiera con sus otras materias, ¿no? Luego, si tenían después, la mayoría sí tiene después,
pero la mayor parte va a ser en línea y la mitad no sabe, ¿no? Y bueno, aquí hay, les digo, hay 3 personas que lo van a tomar completamente en línea, sincrónico, y no va a haber problema. Y luego hay un grupo de personas hay 2 personas que ya, estas 2, y por eso les preguntaba el nombre, ya tienen, ellos ya digamos, ya, o sea, en el aforo de 16 ya desconté los 2 puestos de ellos. O sea, ellos siempre van a tener espacio en el aforo, ¿sí? Porque tienen una situación particular con la que solo pueden, lo mejor es que asistan presencialmente. Entonces ellos van a poder ir siempre los lunes y ya tenemos sus nombres en el cuestionario, entonces eso no hay problema. Si no pueden tomar las clases presenciales, entonces solo acreditan en el pozo en la cápsula y la sincrónica, en los jueves por Zoom, porque los lunes yo voy a estar allá. ¿Sí? Acá nos dice, ¿hay alguien que no podrá acudir? Sí, tenemos un par de casos y por eso van a poder ir los jueves, van a poder asistir el jueves, de esta manera como estamos ahorita en Zoom, se va a grabar, se va a subir también, o sea que también la pueden acreditar asincrónicamente, digamos, esta clase en Zoom, y la cápsula de puzzle. Y los otros, en lugar de conectarse al Zoom, la semana que asistan presencialmente, pues asisten presencialmente. Y yo ahorita los voy a dejar libres porque yo pienso que lo mejor es que ustedes tienen más claridad de cómo los están citando los otros profesores y que entre ustedes mismos vean si pueden, pueden ser solidarios en cambios o cosas así, porque no sé cómo están con el resto de materias, ¿no? Y cómo están sus inscripciones. Tenemos la ventaja que les digo que nosotros estamos ahorita con un aforo de 16 personas, hay 4 personas que contestaron que no, que solo van a asistir asincrónicamente, entonces creo que eso nos da un margen de poder colocarnos de manera bastante equitativa y que si hay un día que lleguen 16 y otro día que lleguen 10 no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor manera. Ahorita les voy a pasar la liga y también van a poner toda esta información en el Google Classroom, los profes Andrea y Eric, y vamos a ir controlando, ¿no? Eso sí, o sea, nosotros nos vamos a dar cuenta si alguien borró a alguien, y entonces vamos a decir, hey, alguien borró a fulanito, ¿no? Eso no se hace. Me preguntan que si aprenderemos menos si no asistimos presencialmente. No creo. Yo creo que depende de las habilidades de cada quien. Ustedes son una generación que están muy acostumbrados ya a las plataformas virtuales. Y si ustedes ponen empeño en tener atención en la clase de Zoom, yo voy a intentar de que sea como muy parecido, ¿no? La clase presencial de los lunes con la de los jueves, más la cápsula, ¿no? Pienso que podría ser bastante interesante, ¿no? Si alguien después se da cuenta que, no sé, a la mitad del camino le salió un problema, podemos hablar con el grupo de que necesitamos un puesto más porque esta persona solo puede asistir presencialmente, o si alguno de estos que de repente dijeron que solo iban a asistir asincrónicamente un día quieren asistir, pues lo platicamos, ¿no? No pasa nada. Pero yo no creo, porque yo soy la misma, soy la misma y intentaré eso, ¿no? Esto es una ventaja que ahorita ustedes se van a ir incorporando poco a poco y después ya podrán empezar el otro semestre ya con todo, que esperamos que ya el otro semestre ya todo esté completamente normalizado y entonces no sea como el salto así de 2 años encerrado a completamente para afuera, sino que es un tránsito, ¿no? Entonces por ahí tenían eso. Yo no pienso que se aprenda menos o más presencialmente, pero es probable que también dependa de sus propias cualidades, ¿no? De sus propias formas de aprendizaje. Y bueno, una de las cosas es que pues yendo, conocen la facultad, conocen a sus compañeros,
Pero por otro lado, yo sé que para algunos estos 2 años han sido complicados, han tenido que cambiar su ritmo de vida, han tenido más actividades dentro de su hogar, de cuidado, o algunos han tenido que trabajar. Entonces, movilizarse a veces en esta ciudad puede ser complicado. Entonces, pues ahí ustedes decidirán. Yo estoy intentando ser lo más flexible para todas las situaciones y que todos tengan cabida en el grupo. Y yo creo que de esta manera, con una clase presencial, una clase sincrónica y una cápsula a la semana, lo podemos lograr. No sé si alguien más tiene alguna duda de esos 2 no que me aparecen por ahí. ¿Sí, Diana? Entonces, quienes no asistamos presencialmente, el siguiente lunes no habría clase. No. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Así es. Sería hasta el jueves. Lo que sí le voy a dejar en NetPuzzle no es una cápsula así como muy larga, sino es como solo, es la presentación que yo les hice a otros compañeros en otro año sobre qué es el ER, para no perder tiempo en eso y ir directamente al taller, qué es el ER, qué es el software libre, por qué le doy R y no otro paquete, o sea, como un poco, o sea, nada, no es muy complejo, ¿no? Eso sí se lo voy a dejar en NetPuzzle, pero no es una cápsula como teórica o que vaya a tener como, ya las otras cápsulas teóricas ustedes van a ir viendo que yo le voy a ir haciendo preguntas, ¿no? Así como ahorita cuando les pregunto tal cosa y entonces ustedes para ver que estén ahí, ¿no? Y además siempre voy a dejar ese espacio de si hay preguntas en los set puzzles para siempre irlas sacando tanto presencialmente como en la parte sincrónica. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, entonces hoy sí les paso esto, se los voy a pasar por el chat acá y por el WhatsApp para que los que ya quieran asistir el lunes a este primer evento, se anoten, ¿no? Tenemos hasta 16, ¿sí? Ya las 2 personas que marcaron en el cuestionario, ya está su puesto ahí, ¿sí? Entonces yo ahí los dejo. Voy a quitar ahorita esto para que no aparezcan sus nombres en la grabación, por cuestiones de seguridad. Y bueno, tal vez nos vemos entonces con un par el lunes, y si no, hasta el siguiente lunes, y si no, pues siempre los jueves por Zoom, ¿sí? Sí, maestra, está perfecto. Sí, profesora, muchas Vale, gracias. gracias. Bueno, cuídense, bye. Maestra, chao. Hasta luego. Ya nos veremos. Gracias.